una batería de anuncios y además ya tener oficialmente el dato de inflación que comunica el INDEC en 12.4. Naturalmente, las miradas están puestas ahora en el Banco Central y en saber, Leandro, qué es lo que va a hacer el Banco Central en el momento de manejar la tasa de interés. Tenemos la LELIQ por un lado, pero también los depósitos en plazos fijos, ¿no? Sí, así es. Mañana es la tradicional reunión de directorio, como todos los jueves, del Banco Central, donde se evalúa, entre otras cosas, la política monetaria, si conviene subir la tasa o mantenerla como está. Tras el dato de inflación de 12,4%, que fue más alto de los que esperaban incluso en el gobierno, bueno, se va a evaluar qué hacer con la tasa. Hasta los últimos días, hasta el día de ayer, te diría, en el Banco Central decían que no le iban a tocar, que no iban a subir la tasa de interés, que ya lo habían hecho el 14 de agosto, el día después de las PASO, subiéndola fuertemente, 21 puntos porcentuales, y que en este contexto no pensaban hacerlo. En el gobierno creen que una suba de tasas sería perjudicial incluso para las chances electorales de Sergio Massa, porque enfriaría más el nivel de actividad económica en los días previos a las elecciones generales de octubre. Desde la ortodoxia lo que dicen algunos economistas es ojo con subir la tasa porque el peso de los rendimientos de los pasivos remunerados del Banco Central, estoy hablando de la bola del LELIQ, de los pases, es muy alto, eso se financia con emisión monetaria y eso retroalimenta la inflación. Es decir, para que tengas una idea, los pasivos remunerados, la bola del LELIQ, triplican la base monetaria. Por eso desde la ortodoxia tampoco lo aconsejan. Ahora, ¿qué va a pasar? Y seguramente el gobierno va a estar mirando minuto a minuto lo que pase mañana con el dólar. Claro. Porque ese es el dato importante que en el Banco Central van a estar evaluando para ver si se están desarmando plazos fijos o sale dinero de fondos comunes de inversión y se van al dólar. ¿Cómo cerró hoy la jornada del dólar? Bueno, fue una jornada bastante estable, subió un poquito el dólar, pero no demasiado. El dólar blue cerró en 735 pesos, el MEP en 679 pesos y el contado con liquidación subió un poquito, 739 pesos. Ahora, la especulación es qué va a pasar mañana, qué van a pasar los próximos días y si efectivamente el Banco Central no sube la tasa, si no empieza a correr la situación del dólar desde atrás. Bueno, esto es lo que se va a monitorear minuto a minuto a partir de mañana en la reunión de directorio del Banco Central. Bueno, les dijimos que esta es una noche con mucha actividad, con mucha información rondando los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, que tienen que ver con, después de ganancias, eliminar el IVA a la canasta de alimentos. Ha generado preguntas, ¿no? Desde el costo fiscal, por un lado, hasta los que en la práctica quieren ver cómo me suba esto, qué beneficio puedo tener. La política arde esta noche con este tema. Hoy a la tarde hubo una reunión en la Cámara de Diputados, en el área del interbloque de Juntos por el Cambio. Daniel Artana, economista, miembro del equipo de Carlos Melconian, estuvo con las cabezas de bloque de las representaciones políticas de Juntos y allí se resolvió votar en contra del impuesto a las ganancias. Este es un anticipo. Se formaliza ir en contra del impuesto a las ganancias, pero también tener un comunicado muy duro que sostiene que no van a acompañar al oficialismo al camino de la hiperinflación. Esta noche, por suerte para todos, está con nosotros Iván Carrino, que es economista y que es consultor de empresas. ¿Y pensás que todas estas medidas, estos anuncios, pueden conducirnos a un camino hacia la hiper? Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Silvina. Buenas noches a todos. Yo estoy de acuerdo con cualquier baja impositiva, pero hacer lo que plantea el ministro es una irresponsabilidad total. ¿Por qué? Porque tenemos un problema fiscal enorme. El problema fiscal enorme nos llevó a estos niveles de inflación, nos llevó a 2.000 puntos de riesgo país. No estamos cumpliendo las metas que nos propusimos cumplir para intentar resolver el problema fiscal y encima vamos a plantear reducir los impuestos sin la correspondiente reducción del gasto público. Obviamente que eso es más déficit fiscal. Y más déficit fiscal en un contexto de 2.000 puntos de riesgo país es más emisión monetaria que alimenta la inflación. Entonces, hiperinflación, superinflación, megainflación, después vemos el número, pero sin duda que la línea del comunicado es correcta. Más déficit fiscal en este contexto es más inflación, con lo cual es una irresponsabilidad y uno que está a favor de la reducción impositiva tiene que ponerse en contra. Bueno, este es el escenario y también el momento en el cual surgen contradicciones.
Por ejemplo, vos estás a favor de la reducción de impuestos. Y estos impuestos, el IVA, que es un impuesto que pega a todos, en especial a los sectores que tienen menos recursos, que el dinero que tiene lo vuelcan a comprar la comida, ¿no? ¿Por qué no tendría que bajar? O ganancias, que tiene que ver con esta idea de el trabajo no es ganancia, o sectores asalariados no siempre tan altos, ¿por qué no son una buena medida? A veces no se termina de entender esto de quiero bajar los impuestos, pero... Lo que pasa es que en Argentina el problema es lo mucho que ha aumentado el gasto del gobierno. O sea, en el año 2002-2003 el gasto público estaba en alrededor del 20 y poco % del PBI y llegamos a llevarlo hasta 45% del PBI. Hoy anda por debajo, anda cerca, un poco por debajo del 40%. Hay ajuste. Gracias a que se ha licuado el gasto, gracias a la superinflación que hemos tenido en este tiempo. Pero seguís teniendo un problema de gasto. Entonces, a ese aumento del gasto llegaste también aumentando los impuestos y hoy, bueno, Argentina ya es un país con una alta carga tributaria que sobre todo le cobra muchos impuestos a las empresas que quieren producir, ¿sí? Y a los consumidores, o sea, el impuesto es el IVA, es el que más recauda, ¿sí? Y después tenés ganancias a empresas y a personas físicas. Entonces, bueno, reducir la carga tributaria es necesario, es deseable, es bueno porque atrae la inversión, porque aumenta la demanda de los consumidores también, pero no en cualquier contexto. No si no bajás el gasto público. O sea, es un engaño a la gente bajar los impuestos y decir no hago nada con el gasto. Porque ¿cómo sigue eso? Bueno, sigue en más inflación o más deuda. ¿Y recortar qué? Porque este es un año electoral, estamos en camino a una elección presidencial, el gasto social es un tema delicado, educación, salud, seguridad. ¿Dónde cortar? ¿Qué parte de la política, dicen algunos, pero dónde? Bueno, eso es una pregunta que hay que hacerle a cada uno de los candidatos, que tiene que presentar un plan consistente de reducción de gasto público. Hay que ver quién lo presenta y quién no. Lo que uno puede decir es, bueno, hay subsidios económicos que son alrededor de 3 puntos del PBI, ¿sí? Y hoy el déficit fiscal va a terminar este año tal vez en 4 puntos del PBI, o sea que eso es importante respecto al déficit que tenés. Hay un gran aumento del gasto en seguridad social, pero no hablo del gasto asistencial. La cuestión asistencial de ayudar al que menos tiene, al que está en una situación de urgencia, eso no es relevante en términos del total de gasto público que tenemos. ¿Y a cuál te referís entonces? Pensiones. O sea, acá en el año 2008 vos estatizaste el sistema de pensiones y le pasaste al Estado un montón de gasto público que antes hacía el sector privado mediante las AFJP. Después, bueno, va a venir el debate, no podemos privatizar, hay que privatizar, no sé, no me interesa eso, es otro debate. Pero ese es un rubro importante del gasto. Hoy el sistema jubilatorio se lleva casi el 60% del gasto público nacional. Entonces, bueno, ese es un rubro a mirar. Los subsidios económicos es otro rubro a mirar. Salud y educación, bueno, hay un consenso de que esas cosas no se tocan. Entonces, claro, hay que ver. Iván, empresas estatales, perdón, sí. Sí, con el dato de inflación que tuvimos hoy sobre agosto, 12,4%, ¿qué escenario es para septiembre? Porque la devaluación fue el 14 de agosto, hay un efecto de arrastre en septiembre. ¿Qué escenario es este mes de inflación? No, igual de malo. O sea, no sé si es 12, no sé si es 10, 11. ¿Dos dígitos es un piso? Para estos meses sí, porque tenés todavía el impacto de la suba del dólar. ¿Por qué lo digo? Y porque es lo que hemos visto en la historia reciente. Cada vez que tenés un salto tan fuerte del tipo de cambio, la inflación salta ese mes y también el otro. Y en octubre, y tal vez empiece a bajar, pero no creo que esté muy por debajo de 9. ¿Y qué pasa cuando en noviembre o diciembre se suelten aquellos precios que se congelaron ahora? Olvidate. Acá tenés altísimo nivel de inflación y un montón de inflación reprimida por el cepo al dólar, por las tarifas que se han actualizado algo, pero no completamente, los precios cuidados, que además hay que decir que los precios cuidados no han servido absolutamente para nada, ¿no? Porque tenés el secretario de Comercio que decía, ahora que vos te voy a dar la importación si me congelás el precio, bueno, muchachos, 12%, alimentos es 15% en el mes. Es una catástrofe, es una vergüenza, hay que colgar el título y renunciar, por dignidad. Tiene que decir, me voy, es indigno que estén ahí. Bueno, combustible, todos los precios cuidados y reprimidos, eventualmente hay que sincerarlos. Así que eso es comprarte inflación para más adelante, sí, sin duda.
Bien. Estaba pensando además en la calle, ¿no? En el impacto que puede tener toda esta situación de una inflación muy alta, probablemente el tipo de cambio alto también, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la necesidad de controlar el gasto. ¿Hasta dónde la calle con su malestar puede pesar como para que la situación se vuelva todavía más compleja y no se pueda avanzar con reformas que todos prometen, pero no tenemos tan claro cómo y cuándo se aplicarían? Bueno, yo en esa pregunta te diría que hay que tener muy en cuenta este dato, ¿no? Los que cortan la calle son generalmente el polo obrero, ciertos partidos de izquierda. Había una nota en el diario Infobae que salió un ratito después de las PASO que decía que los que están detrás de las protestas que te cortan la calle y que le complican la vida a todo el mundo, pero principalmente a la gente que vive en la Ciudad de Buenos Aires o a la que tiene que trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, menos del 2% del padrón electoral. Entonces es un chantaje, nos tienen de rehenes. Un grupúsculo que dice representar a la sociedad, pero la sociedad votó en 60% a Javier Milei o a Juntos por el Cambio. O sea, están diciendo, queremos austeridad pública, queremos libertad para el sector privado, porque eso es la propuesta de la oposición. Pero ¿cuánto tiempo crees que esa gente que votó esas propuestas le va a tener de paciencia al próximo presidente cuando en diciembre, enero tengamos una inflación más alta, por ejemplo? Pero claro, pero en diciembre, enero o en marzo, el día que presentes tu plan económico, que parte del plan económico tiene que ser sincerar los precios y aceptar el costo de una mayor inflación en el corto plazo, el votante tiene que saber que eso es un costo a pagar para hacer las cosas bien hacia adelante. Ahora, es el resultado de estas políticas, Iván, no de la nueva política. Discúlpame, pero eso de sangre, sudor y lágrimas solo pudo decirlo Winston Churchill en la Segunda Guerra. Si en este estado de cosas, con el tema de la alta inflación, los bolsillos flacos, más allá de los anuncios que ha hecho Sergio Massa, venimos con un sangre, sudor y lágrimas, voy de vuelta. ¿Qué pensás que respuesta va a tener la calle y hasta dónde se va a poder avanzar pero por eso, con cambios? La calle, yo matizaría el termómetro que significa. No te hablo de los piquetes, bueno, no te hablo del tema calle. de los sectores. No, que la gente, la mayoría, más. bueno, pero es que la gente en un sistema democrático republicano se expresa mediante el voto. Entonces, el que gane las elecciones tendrá el apoyo y el que gane las elecciones tiene que hacerse cargo del discurso de campaña. Entonces, si dice hacia dónde va a ir, se lo vota para eso y toma las decisiones. Y nadie está diciendo... No siempre es así. A veces dicen una cosa y hacen otra. Recordate en la década del 90, si yo dijera todo lo que iba a hacer... Pero yo no estoy escuchando candidatos... También. Pero yo no escucho ni a Milei ni a Patricia Bullrich decir que van a dar aumento de salario por decreto, que van a aumentar el déficit fiscal, que van a contratar 1 millón de nuevos empleados. No están diciendo eso, que sería un disparate y que sería, por supuesto, un engaño para el electorado. No, están diciendo... Hay que ordenar las cuentas públicas, hay que bajar el gasto público, hay que permitirle al sector privado ingresar en ciertas áreas del Estado, privatizar algunas cosas, poner un banco central independiente, dolarizar la economía. Entonces, si vos votás y te presentan eso, bueno, es lo que votaste, es correcto. O sea que la gente, de vuelta, se expresa mediante el voto y tiene que tolerar y va a tener la paciencia porque es lo que sabe que es lo que se necesita para mejorar la economía. Mira, nosotros que hacemos análisis del mensaje político sabemos que el mensaje de campaña muchas veces no tiene que ver con las decisiones de carácter política cuando hay que ejecutar. Bueno, siempre, ¿no? Por supuesto que siempre va a estar un poquito edulcorado, siempre hay un poco de marketing. ¿Viste que hay pero gente me parece que Milei es bastante contundente cuando dice que hay que bajar el gasto público, ¿no? Sí, o sea, por lo menos lo ha dicho bastante claro. ¿Qué te parece Milei? ¿Te gusta como presidente? Bueno, me parece que es una expresión, yo lo defino como un populismo libertario. O sea, hay ideas liberales interesantes y necesarias para la Argentina en su discurso económico, como terminar con la inflación, como bajar el gasto público, como bajar los impuestos y como abrir la economía al comercio. Yo pido eso desde el año 2012, o sea, para mí no es nuevo y son ideas que respaldé siempre. Y después está la cuestión que digo... más bien populista, con este discurso encendido, enojado, contra una casta política que se supone que es la suma de todos los males, el que piensa distinto es un comprado, un ensobrado. Eso me parece propio del populismo, no me gusta esa estrategia, pero bueno, es el país que nos toca, qué sé yo. ¿Y cómo ves la propuesta de Melconian, en este caso de una economía que contempla la faceta bimonetaria, con otro tipo de liderazgo con Patricia Bullrich? Sí, bueno, lo de bimonetario de vuelta es un nombre, ¿no? Es un nombre con marketing, pero que lo que está detrás de eso es volver
a cómo era la economía, qué sé yo, te digo, en la época de Macri, pero ahora te lo explico bien, ¿eh? O en la época de Néstor Kirchner antes del cepo de 2011. O sea, que vos puedas no ser penalizado y perseguido por la ley por operar en dólares, era algo que ya funcionaba en la época de Macri, funcionaba en la época de Néstor Kirchner. Con la baña. Funcionó con Menem, funcionó en el sentido de que eso estaba dando vueltas. Entonces, lo que te está diciendo Melconian o el equipo de Bullrich cuando hablan de bimonetarismo es, te vamos a liberar el cepo, va a haber un tipo de cambio de mercado, supongamos 800 pesos para hacer números redondos, y sí vamos a hacer una política monetaria con un Banco Central independiente destinada a bajar la inflación, es decir, tipo lo que hace Chile. Y mientras tanto nosotros en el Ministerio de Economía vamos a ir achicando el déficit fiscal, ordenando las cuentas públicas, para que esa independencia del Banco Central esté garantizada por muchos años hacia adelante. Esa es la idea en teoría. Funciona Iván, en otros países. En tu opinión, ¿el próximo programa económico tiene espacio para el globalismo o se viene un shock de inicio? Yo creo que hay que ser, yo creo que hay que ser, el shock tiene que estar en un anuncio, en generar credibilidad y transmitir que las cosas se van a hacer. Después, bueno, a ver, ¿qué querés? ¿Echar a 500.000 personas? No, eso no existe. Dolarizar la economía sería algo que tampoco se está planteando como un shock, hay un proceso, 9 meses. Entonces, sí, hay espacio para cierto gradualismo, pero tenés que ser contundente marcando el norte y estableciendo un plan integral, para cualquier candidato vale esto, para avanzar hacia adelante. Y eso, en la medida que sea creíble, va a generar algo muy importante para Argentina, que es que baje el riesgo país. O sea, esto es inviable con un riesgo país de 2.000 puntos. Pero si baja a 700, a 600, a 500, empieza a sonar otra música, ¿sí? Mientras tanto, ¿cómo pensás que vamos a llegar a diciembre? ¿Con qué valor de tipo de cambio y con qué niveles de inflación también, ¿no? Porque me parece que es importante saber qué escenario, cualquiera es el partido elegido, cualquiera resulte presidente, es importante saber con qué escenario llega, ¿no? Bueno, ahí me parece interesante ver la evolución que tuvo el dólar paralelo en este tiempo. O sea, llegó a 7.80, parecía que no tenía techo, parecía que esto explotaba por los aires y llegó casi a 7.15. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Me dice, bueno, hubo mucho nerviosismo, pero las cosas se acomodaron un poco. Puede que gane Milei, pero hay cierta idea de que se va a moderar, va a haber algo más pragmático, ¿sí? Entonces, ¿a diciembre cómo llegamos? No, con la inflación más alta, con los salarios todavía perdiendo contra la inflación, llegamos mal, pero llegamos. Y de ahí en más empieza un gran desafío para este país, que es tratar de darle una solución de fondo a los problemas económicos que tenemos. Eso es lo más importante. Si venimos con medidas cosméticas, va a ser un nuevo ciclo de ilusión y desencanto, como dijo alguna vez un famoso economista argentino, ¿no? Bueno, Iván Carrino es economista, le agradecemos mucho que esta noche nos permitiera tener este ida y vuelta intenso, como es la economía de la Argentina, por supuesto, asesor de empresas. Te agradecemos que lo pudiéramos hacer aquí en Noticias a las 20:30. Buenas noches. Un placer, gracias. Y les tengo que hablar de lo que está ocurriendo en la cordillera de la provincia de Mendoza, porque este año hay superávit en la cantidad de nieve en las 5 cuencas de esa provincia de la República Argentina. Son buenas las noticias para los próximos meses, para los productores de la provincia cuyana, porque, claro, la nieve que se encuentra disponible, que se acumula durante los meses de invierno, es la que en los meses de primavera, verano, se derrite, llena los ríos de agua, y eso llega durante los meses de verano a todos los productores, agricultores de la provincia. Y les cuento que los meteorólogos del CONICET con sede en Mendoza ya nos confirman que desde el año 2015 no ocurría lo que está pasando ahora. Las 5 cuencas de la provincia de Mendoza se encuentran con mucha más cantidad de nieve respecto de los valores normales. La principal, el río Tunuyán, donde nace en la cuenca alta, 105% de superávit en la cantidad de nieve acumulada. Río Mendoza también, más del 62% de superávit, y los otros ríos
Ríos, el Atuel también, el Río Seco de la provincia de Mendoza, siempre hablando de esa provincia, entre el 50 y el 60% más de la cantidad de nieve que debería haber. Y con las imágenes satelitales del Servicio Meteorológico podemos ver en colores blancos todas estas manchas blancas justamente que se encuentran en la cordillera de la provincia de Mendoza, de Neuquén. Es la cantidad de nieve acumulada durante la tarde de hoy. Realmente en la alta cordillera hasta 7 metros de nieve, impresionante. De los 14 años, desde el año 2010 hasta ahora, solo 2 años presentaron superávit de nieve y en los otros 12, lamentablemente, hubo faltante de precipitación nivea. Así que es muy alentador el panorama para los próximos meses debido a que los ríos de Mendoza van a tener agua disponible como no pasaba desde hace 8 años. Y bueno, tenemos que contrastar lo que pasa dentro de nuestro país. En la provincia de Córdoba, una de las peores sequías de la historia. No llovió nada, no precipitó prácticamente nada en los últimos 4 meses y lamentablemente desde la Secretaría de Gestión de Riesgos cordobesa nos informaban que había 3 focos de incendio durante la tarde de hoy. El primero en el Valle de Punilla, el segundo en el Valle de Parabachasca y el tercero cerquita de la localidad de Oliva, ahí en el departamento de Río Segundo. Están controlados, pero informaron que se encuentran inestables. Eso significa que ante un rotundo cambio en la dirección del viento pueden salirse de control de forma inmediata. Ya se quemaron más de 4.000 hectáreas en toda la provincia de Córdoba desde el mes de junio durante este invierno meteorológico y lamentablemente no se esperan precipitaciones de acá a 10 días. Y hablando de precipitaciones, vamos a ver justamente, hablando de ausencia de precipitaciones, el mapa que emitieron hoy desde allí. Vean en colores bordón la sequía muy extrema y el riesgo extremo de incendios para los próximos 7 días, sobre todo lo que es el oeste de la provincia de Córdoba y el norte de San Luis. A medida que nos desplazamos hacia la llanura cordobesa, como algo de lluvia, hubo muy poquita cantidad, pero algo precipitó durante el fin de semana pasado, entonces eso disminuye. De cualquier forma, vean que no se encuentra en riesgo bajo ningún punto ni ningún departamento de la provincia cordobesa. Toda la provincia de Córdoba con riesgo alto o muy alto de focos de incendio. Y para completar la información con lo más destacado de lo que está ocurriendo en el sur de Sudamérica, vamos a ver imágenes de lo que está pasando en Brasil, porque yo les vengo contando de las lluvias excesivas en Río Grande do Sul y 47 personas se encontraban desaparecidas. Hoy a la tarde encontraron 17 cadáveres. Lamentables las noticias que llegan desde Río Grande do Sul. Siguió lloviendo, las precipitaciones acumularon en algunas localidades 550 milímetros según el Instituto Meteorológico de Brasil y quintuplicó el promedio mensual. O sea, llovió un 500% más de lo normal apenas transcurridos 13 días del mes de septiembre. Esto es una señal de que el Niño está con nosotros. Cuando el fenómeno del Niño adquiera la intensidad que se espera entre noviembre y enero, esta situación podría verse agravada no solo en Brasil, sino también sobre el noreste de nuestro país. Y Novak Djokovic volvió a su país, a Serbia, después de ganar el US Open. ¿Qué pasó ahí, Juancho? Realmente fue recibido como lo que es, como el número 1 del ranking ATP y además de todo acompañado por todos y cada uno de los serbios que se acercaron al centro de Belgrado y decidieron darle esta emocionante bienvenida. Raro en él que se lo notó tan emocionado. No es simple y no es cosa de todos los días verlo tan sensible. Por lo general tiene un humor irónico, hubiese agarrado la copa y algún chiste, alguna mirada. Bueno, acá por ejemplo lo vemos realmente muy emocionado, abrazado con la gente, con los subcampeones mundiales también. Cabe destacar que estuvo acompañándolo el seleccionado de básquet, que viene de perder la final del Mundial con Alemania, pero de hacer un muy buen papel en el último Mundial de Básquet 2023 y justamente no le estuvo muy pero muy emocionado, acompañado de un gran público en la Plaza de Belgrado que lo recibió justamente como número 1 y después de grandes ausencias. Tercer Grand Slam en lo que va del año, muy cerca de lograr lo que se llama Grand Slam de verdad, ¿no? Recordemos que se le llama torneo de Grand Slam a los 4 torneos más grandes del circuito y Grand Slam en sí a ganar los 4 en una misma temporada, algo que no sucede hace muchísimo tiempo.
Dentro de los goles que van al premio Puskás, o sea, al premio del mejor gol del año, se incluye actualmente el del fútbol para amputados, ¿no? Se le da dentro de la misma categoría y con el mismo peso que a cualquier gol. Este, por ejemplo, el que vamos a ver en pantalla. Realmente un gol fantástico, una pirueta. Recordemos que fútbol para amputados se juega en un espacio de cancha que realmente cuenta con divisiones que son similares a las del fútbol 11, pero juegan 8 contra 8. Lógicamente los futbolistas deben tener amputada una parte de su pierna que no les permita desenvolverse con total normalidad dentro del campo de juego, dentro de lo que es el fútbol regular. Y además de todo, los arqueros, la amputación la tienen en uno de sus brazos. En este caso vemos que la jugada fue, bueno, lo que se puede observar, una gran pirueta, y el premio Puskás del año anterior se lo llevó un gol de fútbol para amputados. O sea, hasta ahora, digamos, el primer nominado al premio Puskás, siendo un gol de fútbol para amputados, es justamente el que se lo llevó. Puede que justamente sea este ahora el que tenga la oportunidad. ¿Sabes que hay un club que tiene un nombre que a mí se me complica un poco leerlo? No sé si fue un error de producción, si No, los chicos viste, no... yo lo veía y pensé que era un juego, que a lo mejor alguien se había apoyado sobre el teclado, ¿Viste? ¿no? Que dice, ay, me apoyé y entonces empezaron a salir una serie limitada de letras. ¿A quién no le pasó? ¿A quién no se quedó dormido arriba del teclado? Pero ¿viste? cómo Que a no, veces- saltó el perro, el gato y de pronto, ¿cómo se llama? La camiseta es bonita. A ver, La verdad que la presentación está bien hecha, ajá, ¿no? Porque vos ves el video, está bien editado. sí, Ahora, si tiene todos estos datos, sí. si el equipo está bien, si es apoyado además por una liga, ¿por qué tiene este nombre? No, creo que si estaban buscando un golpe de efecto, el innombrable, ¿no? Bueno, Una es cosa así. justamente el innombrable, será bautizado de esta forma por Me imagino, todos y cada ¿no? uno, este club de Gales, que bueno, fue bautizado de esta manera, realmente ilegible. Si uno prueba, incluso con poner el nombre, copiar y pegarlo en el traductor, es realmente imposible. No, es que no se puede ni para intentar. Lo intenté, pero la verdad que está difícil. Y mirá que yo a veces, viste, voy separando en bloques, en sílabas, en hacer una regla mnemotécnica, pero con este me ganó, Hay que por lo menos mezclarle. hasta ahora. A eso hay que sumarle la pronunciación en galés. No, y en galés es con la boca prácticamente cerrada, viste que es durísima esa pronunciación. Es imposible, ni siquiera por fonética. Bueno, el Muy innombrable, difícil. El innombrable le quedará entonces para los amigos. ahí quedamos. Será así. Cuando volvamos de la pausa, vamos a contarte qué pasa con el tiempo y algunos detalles más que son necesarios para saber qué pasa con la información del día. Siempre aquí en Noticias a las 20:30. El momento en que lo vas a hacer parece me agarró una perfecto CB, es ahora cuando vayas al aire. Vos Vos tenés que saber que yo te voy a estar escuchando No, anda. atentamente. Vamos que ya vamos. Ay, 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 Ri. Ay, 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 ay. Noticias a las 20:30.
¿Vos crees en otras formas de vida, además de esta que tenemos aquí en la Tierra? ¿Te enteraste lo que pasó en México? Bueno, en el Congreso de la Ciudad de México fueron exhibidos cuerpos que en teoría no son cuerpos humanos, pero ¿de qué se trata entonces? Nacho, contanos, porque sabemos que vos tenés buena data y además anticipatoria de algo que está por ocurrir en las próximas horas. Sí, la verdad es que no había ocurrido nunca esto que oficialmente se presenten los cuerpos de supuestos extraterrestres. Esto se llevó a cabo en el Congreso de México y fue la Universidad Nacional de México la que congregó a científicos, investigadores de ovnis de distintos países del mundo, desde Argentina, de Japón, de Estados Unidos, para que fundamenten con evidencias científicas lo que ellos creen que está ocurriendo. La Universidad de México hizo estudios de carbono 14 y llegó a la conclusión de que estos dos cuerpos que fueron encontrados en el año 2017 en la ciudad de Cusco, en Perú, habían estado envueltos en una diatomea, que es una especie de alga que hacía que no se formen hongos ni bacterias y que los permitió conservar una especie de momias, pero aparentemente vida que puede ser extraterrestre. Bueno, nada menos. Esto nos hace pensar un poquito en lo que había ocurrido en el año 1995 con el incidente de Roswell, ese supuesto ovni que se había caído en la región de Texas, en el sur de los Estados Unidos. Y en base a esto, la NASA durante mañana a las 17 horas, hora oficial estadounidense, va a hacer una conferencia y va a exponer imágenes de los últimos avistamientos o de los principales casos ovni que se podrían haber registrado alrededor del planeta. Bueno, nosotros acá en la República Argentina, la CEFORA, la Comisión de OVNIs, que está en estos momentos en México, fue la que logró durante los últimos años desclasificar el caso Polanco, que había sido ese avión de Aerolíneas Argentina con destino a Bariloche, que se había encontrado con un objeto volador no identificado que no le permitía aterrizar y que, bueno, hasta que no se fue ese objeto volador, el avión no pudo realizar las maniobras pertinentes. Vamos a escuchar qué decían y qué mostraban durante las últimas horas ahí en el Congreso, en esa asamblea oral en México. Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea. Bueno, May, viste que se habla mucho de Javier Milei en el plano político, pero también en la cuestión amorosa, ¿no? Con Fátima. ¿Qué novedades hay de esta pareja ahora, muy ligada a los medios? Te voy a hablar no solamente de Milei y de Fátima, sino también de Mirta. ¿Por qué? Porque se comprometieron los dos a no dar ninguna entrevista pública hasta que no comience el programa de Mirta. Y a que no sabes quiénes son los dos primeros confirmados de la primera mesa de Mirta que va a tener lugar el sábado 23 de septiembre en su regreso a la televisión. Sí, te la dejé muy fácil. Milei y Fátima, esta flamante nueva pareja que se conocieron en el programa de Mirta. Para aquellos que no saben y dicen, bueno, ¿por qué son los primeros confirmados? Bueno, ellos lo eligieron a propósito porque se conocieron en el programa de Mirta, en una entrevista, esta que estamos viendo, donde ella estaba interpretando a Cristina Fernández de Kirchner y él la peleaba de alguna manera, ¿no? Bueno, ese día nació la magia. Hoy resignifican todo, se acuerdan de ese día. Él le dice, me acuerdo que estaba muy linda, yo ese día quedé flashado. Ella estaba en pareja con Norberto todavía, así que no había... Ella no lo miró con ojos de próxima conquista, ¿no? Pero bueno, sucedió ahí empezó el amor. Este programa va a ser grabado el 22 de septiembre, va a salir al aire el 23 de septiembre y van a ser, obviamente, los primeros comensales confirmados de la mesa de Mirta Legrand. 13-4-57. Bueno, Nacho, queremos saber cómo terminamos el día que va a pasar mañana con el clima.
Bueno, en estos momentos, Silvina, una noche fresca con vientos leves, 13 grados 4 décimas, marca el termómetro sobre la ciudad de Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado, la humedad 57%. Vamos a tener una noche tranquila, 14 grados para lo que resta de la noche, con mezcla de nubes, vientos leves. Y mañana, una mañana más fría de lo que pensábamos 2 días atrás. Mañana 7 grados va a ser la temperatura mínima. Se intensificó un sistema anticiclónico y eso nos hace pensar de que vamos a registrar una mañana bastante fría, con cielo parcialmente nublado, con viento leve a moderado del noreste. La humedad va a estar en torno al 87%. El amanecer mañana a las 7 horas y 24 minutos acá sobre la ciudad de Buenos Aires. Piensen que la temperatura mínima normalmente se da unos 15 minutos, media hora después de que sale el sol. O sea, a las 8 de la mañana se va a dar esos 7 grados de temperatura. Después se empieza a calentar de a poquito, muy de a poquito. Y la temperatura máxima, 21 grados. Claro, ya nos estamos acercando a la primavera, el sol empieza a calentar más, el viento del noreste va a hacer que la temperatura pueda subir bastante y vamos a tener buen tiempo con cielo parcialmente nublado. Y en horas de la noche, claro, cae el sol, otra vez tiempo fresco, 12 grados con nubosidad en aumento, sin lluvias y el viento del sector norte. Pongo un piecito en el viernes, el sábado. Claro. Sol a pleno, máximas de 25-26. Bueno, nada menos, ¿eh? Gracias, Nacho. Por favor. Hasta aquí te contamos todo lo que pasa en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana vamos a volver a hacer juntos noticias a las 20:30. Chao. Buen descanso para vos. La inflación de agosto marcó 12.4, como lo indicaban todos los pronósticos. Esto después de la devaluación pospaso, que además produjo la escalada del dólar del último mes. El impacto se reflejó en los alimentos y bebidas, que subieron el 15.6%. Además, si se suma la generalización del impuesto país a las importaciones, podría volver a tenerse un efecto que arrastre sobre la inflación de septiembre, que ya se estima tendría un piso del orden del 10%. El aumento de los precios, que no para, que no se detiene, puso a la Argentina con la inflación más alta de los últimos 30 años. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30.
Todo el arco opositor criticó la inflación récord de agosto. Patricia Bullrich la calificó como la tragedia de Massa y el kirchnerismo, y Horacio Rodríguez Larreta habló de fracaso y engaño. En tanto, el oficialismo culpó al Fondo Monetario. Máximo Kirchner afirmó que siempre se supo que el acuerdo con el fondo era inflacionario. Y en el mismo sentido se expresó Sergio Massa. Venimos diciendo que agosto ha sido uno de los peores meses del proceso económico argentino de los últimos 30 años, producto de una imposición del Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la devolución del IVA en la compra de alimentos de la canasta básica. La medida será aplicable para 9 millones de personas, incluida trabajadores, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. La acreditación será automática en compras realizadas con tarjeta de débito. En el Senado, al Frente de Todos, se emitió un dictamen para modificar la ley de alquileres. La iniciativa propone cambios a lo que aprobó diputados, por lo que, si es aprobada, deberá ser ratificada por la Cámara Baja. La medida podría ser votada la semana que viene. Por su parte, Juntos por el Cambio también emitió otro dictamen donde ratifica el texto con media sanción en diputados. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, llamó a un paro activo de 30 minutos y en ese tiempo habló con obreros de la construcción para concientizarlos sobre los riesgos de que ganen las elecciones uno de los candidatos que propone la eliminación de la obra pública. La medida fue apoyada por el presidente Alberto Fernández. Estamos haciendo esta asamblea en cada lugar de trabajo para explicar y contar, bueno, lo que está en riesgo en la Argentina si se para toda la obra pública. Dolor en el mundo del espectáculo porque a los 93 años murió Pepe Soriano, referente en el mundo del cine, el teatro, la televisión. Entre sus películas más famosas se encuentran La Nona, La Patagonia Rebelde y El asesinato en el Senado de la Nación. La noticia fue confirmada por el empresario teatral Carlos Rottenberg, quien a través de las redes sociales escribió: "Se va un amigo, luego un gran actor, uno de los mejores de este país". Hace minutos el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la devolución del IVA en la compra de alimentos de la canasta básica. Esta medida va a ser aplicable para alrededor de 9 millones de personas, incluidos trabajadores, monotributistas, jubilados y además los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. La acreditación va a ser automática en todas las compras que vos hagas, pero con tarjeta de débito. En el día de hoy le he dado la instrucción a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que establezca de manera sistémica, es decir, de manera automática por resolución, un beneficio muy importante para millones de argentinos. Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21% del IVA, del total de la canasta básica de Argentina, para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 708.000 pesos. Hemos incorporado además al beneficio a los 2,3 millones de monotributistas que no tienen otro ingreso, es decir, que son monotributistas puros, no importa la categoría de su aporte, también a este beneficio. Cuando ustedes realicen la compra con la tarjeta de débito, a las 48 horas se les va a acreditar automáticamente la devolución de este programa que se llama Compre sin IVA y que representa la devolución de la totalidad del IVA en los productos de la canasta básica.
El anuncio llegó tal vez algunos días antes de lo esperado, porque en principio se hablaba de la posibilidad de que este anuncio se hiciera la próxima semana. Obviamente cuando vos lo escuchás, querés saber cómo se va a implementar, cuáles son los detalles, qué pasa con la devolución. Leandro, hay muchas preguntas en el ambiente. ¿Qué se sabe de lo que va a ser la cuestión operativa de esta medida anunciada hace minutos nada más? Así es, Silvina. Bueno, primero hay que decir que la medida va destinada a trabajadores en relación de dependencia que cobren hasta 6 salarios mínimos. Estamos hablando de un sueldo de 708.000 pesos. También para los monotributistas puros, es decir, aquellos que no son empleados y monotributistas, sino monotributistas puros, no importa qué escala tengan, y también para jubilados y pensionados. ¿En qué consiste esta devolución del IVA? En compra de productos de la canasta básica alimentaria. Estamos hablando de carne, de verduras, de frutas, de lácteos y de productos de higiene personal. ¿Cómo va a funcionar? Vas a hacer una compra a un supermercado, un almacén, carnicería, verdulería, pagás con la tarjeta de débito y en 48 horas te reintegran el 21% del IVA con un tope mensual. ¿Cuál es el tope mensual? 18.800 pesos por mes será devuelto para aquella compra que haya realizado de productos de primera necesidad de la canasta básica alimentaria. El comprador no va a tener que hacer nada, la devolución es instantánea, como explicaba el ministro. Estamos hablando de un universo de 9 millones de personas que son beneficiadas por esta medida. Todavía no conocemos el costo fiscal de la medida. Será publicada mañana en el boletín oficial. Ahí tendremos seguramente más precisiones. Pero es una medida del gobierno ante el dato de inflación de hoy y también ante el anuncio de ganancias que dejaba fuera a todo este grupo de gente que cobra hasta 6 salarios mínimos vital y móvil. Como te decía, 708.000 pesos. Si vos tenés esos ingresos, vas a poder acceder a la devolución del 21% de IVA en tus compras, siempre que sean de la canasta básica alimentaria. Y la inflación del mes de agosto, de acuerdo con los datos oficiales del INDEC, tocó el 12.4%. Se esperaba una inflación de este tipo con 2 dígitos. El tema es que en los comercios ya empiezan a preguntarse por el efecto arrastre y qué va a pasar durante este mes, el mes de septiembre. Hay inquietud en este sector. Fíjate. La inflación de agosto fue de 12,4% y en lo que va del año, el índice de precios al consumidor acumula una suba del 80%. El incremento de los alimentos es total. Te diría que un 40% entre vinos, fiambres, almacén. De un mes a esta parte, un 40% de aumento hubo. 2.000 pesos llevando un azúcar, una yerba. Estoy hablando de llevar algo más, lo más barato que tengo. Son 2.000 pesos para tomar mate. Por lo menos por quincena están entre un 7 y un 8% los aumentos. O sea, más o menos en ese porcentaje. Un poco más, un poco menos, depende de la marca. Depende de lo que aumenta cada uno. Pero las grandes marcas están remarcando a ese volumen. Leches principalmente, después lo que son quesos frescos, que son de consumo, digamos, de primer consumo. Los quesos duros o por ahí que son más para darse el gustito, aumentan también, pero es donde menos se ve el impacto porque quizás son quesos que ya se espera que sean caros, ¿no? La papa no volvió a bajar, tenemos 2 kilos 1.000 pesos, que más o menos tenés un mes y medio con esos precios ya en alza, que se mantuvieron ese precio, pero poco caro para lo que costaba anteriormente, que era 2 kilos 500, 2 kilos 400. Y el morrón ahora es un tema que está el kilo, 2.000 pesos, el rojo. Y los cítricos subieron alrededor del 20% a lo que costaba antes. En un panorama más que desolador, los precios en góndolas se mantienen menos tiempo. En el momento que me mandan la lista tengo que remarcar. Porque si no, cuando yo vuelvo a hacer la compra, esa misma mercadería me va a salir más de lo que yo la compré la primera vez. ¿Recordás cuántas veces remarcaste este último mes? Y hubo una semana que remarqué 4 veces en una semana, que fue el mes pasado. Uno trata de no hacerlo tan seguido y trata de aguantar un poco y digamos que el impacto sea lo menos posible y entonces uno absorbe un poco el aumento como para no tener que poner precios exorbitantes y que la gente deje de comprar.
pero cuando ya se hace imposible porque tenés que cumplir con la demanda, tenés que abastecerte de mercadería, si no aumentás y perdés plata, después no podés reponer. Los comerciantes aseguran que la remarcación de precios se volvió una actividad habitual semana a semana. El impacto en el consumo de los clientes es cada vez más notorio. Trato de hacer las compras donde veo el mejor precio, pero no, eso es en particular, pero en general yo veo que la gente hay achique de bolsillo y compra hoy porque mañana compra menos y pasado compra menos. Ese es el tema. La gente está o mermando mucho la compra y te dice, tengo esto, ¿qué me podés dar por esto? Y también tenés la gente que hace acopio de mercadería. O sea, es muy dispar. Por momentos vos decías, bueno, la gente compra cada vez menos o compra mucho. Ahora es las dos cosas. En este contexto, los productos de primera necesidad se hacen cada vez más difíciles de adquirir. Clientes y comerciantes solo se preguntan hasta cuándo se puede aguantar. La inflación en un número impactante, ¿no? Estamos hablando de la inflación de agosto, fue la inflación mensual más alta en los últimos 32 años. Millones de argentinos nunca vieron una inflación mensual tan alta como esta, 12,4%, superando incluso la inflación relevada en la ciudad de Buenos Aires. Estamos viendo ahí en pantalla el número, es un 124,4% interanual. Interanual son los últimos 12 meses. No sé si te acordás, pero en noviembre y en diciembre del año pasado tuvimos inflación de 4 o 5%, con lo cual eso ayuda a que la inflación interanual no sea aún más alta. La acumulada en el año, 80,2%, más de 20 puntos porcentuales por encima de lo previsto en el presupuesto 2023 por Sergio Massa y Gabriel Rubinstein. Pero si hacemos un doble clic dentro de los rubros, el dato más preocupante es el que ves en pantalla. El rubro que tuvo el mayor aumento, superando largamente el promedio, es alimentos y bebidas sin alcohol, con el 15,6% de aumento. Luego salud, 15,3%, equipamiento y mantenimiento del hogar, 14,1%, y restaurantes y hoteles, 12,4%. ¿Y el dato de qué producto aumentó más? Bueno, esto también preocupa, porque la carne fue el producto alimenticio que más aumentó en el mes y que más explica la suba del IPC en agosto. El kilo de asado solo en agosto aumentó 32%. El kilo de carne picada, 39%. Es decir, la carne aumentó un montón en agosto. El pollo entero por kilo, 20,6%. Y la papa, otro producto que aumentó muchísimo el mes pasado, 28,3%. Esto es lo que explica que los alimentos y la canasta básica alimentaria se hayan ido tan para arriba y hayan empujado el índice de inflación a su récord en los últimos 32 años. Pero ¿cuál es la respuesta que tiene el gobierno? En este sentido, hay un mismo criterio. Cuando se recorren ministerios, el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados, incluso el propio ministro de Economía y candidato Sergio Massa, que habló pocos minutos antes de que se conociera el índice oficial de 12,4, señalan que si hubo una inflación de estas características, tuvo que ver con lo que actuó, definió y pidió para la Argentina el Fondo Monetario Internacional. Y por supuesto, hacen referencia a la devaluación del 20% que se aplicó el día posterior, inmediato a las PASO. Escuchemos a Massa. Venimos diciendo que agosto ha sido uno de los peores meses del proceso económico argentino de los últimos 30 años, producto de una imposición del Fondo Monetario Internacional que de alguna manera golpea enormemente nuestra economía, que es la imposición de la devaluación más el impuesto país como mecanismo de garantía que pretende el fondo para su cobro, para su percepción. Bueno, recién veíamos cómo en los comercios ya hay preocupación por el efecto de arrastre para el mes de septiembre. Pero vamos a verlo con mucha más profundidad y con elementos concretos. Leandro, ¿qué se espera para este mes que estamos en curso en este momento? Hace apenas 2 horas el Banco Central difundió el REM, el relevamiento de expectativa de mercado, es un promedio de lo que esperan las consultoras. Y para septiembre esperan una inflación del 12%, es decir, igual a la de agosto. Ahora, este relevamiento se hizo hace unas semanas. Es probable que con el número ahora oficial del INDEC de agosto estén ajustando ese numerito al alza y esperen en septiembre un poquito más. ¿Y por qué te digo eso? Porque el dato más preocupante que tiene
la inflación hoy es que la que dio más alta es la inflación núcleo. Dio 13,8%. ¿Y por qué digo que eso es lo más preocupante? Porque la inflación núcleo deja por afuera a precios regulados, que son los que están congelados y pisados, y también a los precios estacionales, que van variando de acuerdo a la época del año. Entonces, es la que utilizan los economistas para predecir más la inflación futura, y está por encima de la inflación de agosto. Varias consultoras, de hecho, están haciendo un panorama de la inflación de 2023 hasta diciembre y dicen que sería una inflación anual de hasta 190%. Con lo cual estamos a mitad de camino, a mitad de río de lo que esperan las consultoras económicas privadas. Seguramente en septiembre será parecida a la de agosto o incluso un poquito más, pese a que el gobierno intenta mantener todos los precios pisados para que esto no sea más nafta al fuego. Ahora, esos precios pisados, cuando se suelten en el futuro, son inflación futura también. Sí, claro que sí. Vamos a seguir hablando del tema de inflación. Leandro, gracias. A vos. De esta forma, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, recorrió distintas obras públicas por supuesto, y participó de asambleas con obreros. ¿Qué hizo allí? Les explicaba los peligros, así los definió, de que un candidato que no sea Sergio Massa gane las elecciones. Incluso más tarde, Catopodis explicó en redes sociales que se trató de lo que llamó un paro activo de 30 minutos para defender la obra pública y el trabajo de los obreros de la construcción. Además, este paro activo contó con un hashtag en redes sociales al que incluso adhirió el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández. Ustedes saben que hay sectores, candidatos que están diciendo que el Ministerio de Obras Públicas hay que cerrarlo, que hay que dinamitarlo. Si el chabón gana, elimina el trabajo de todos nosotros. Es simple, quedamos todos sin laburo. A nosotros nos parece que esta discusión no es de políticos, que esta discusión no es para que la demos en la campaña política entre los políticos. Esta discusión la tenemos que dar entre nosotros. Esta discusión la tenemos que dar en la raviolada del domingo o tomando unos mates con la patrona mañana tempranito, o hoy a la noche cuando llega el pibe de laburar o de jugar al fútbol, poder charlarlo. El que criticó esta movida del oficialismo fue Javier Milei, lo hizo a través de las redes sociales. ¿Qué dijo? Un funcionario decreta un paro en el Estado por oposición a un candidato presidencial. Y agregó, no sabía que las obligaciones del Estado eran opcionales. Estos delincuentes, siguió Milei, usan el Estado como brazo político de un partido político. Así, de esta manera, opinó el libertario. Mientras tanto, Juntos por el Cambio insistió con las críticas al pedido de Javier Milei de postergar el envío al Congreso del proyecto de ley de presupuesto 2024 y que ese envío se haga después de las elecciones. Bueno, luego de que algunos referentes del frente opositor sugirieran un acuerdo entre Sergio Massa y el libertario para postergar la ley, el candidato de la Libertad Avanza salió en esta oportunidad a criticar a Juntos por el Cambio. El señor Mario Negri que dé explicaciones de por qué votó a favor de la nacionalización de YPF. Él es cómplice de la decadencia argentina. ¿De qué puede hablar ese caradura? Hay 4 diputados que hoy son parte Juntos por el Cambio que votaron a favor de eso. Vamos, lo que quiero que quede claro es que entre bomberos no se pisan la manguera. ¿Qué vienen a hablar de los acuerdos con Massa? Si ellos tienen acuerdos con kirchneristas o no, o acaso, digamos, no tienen a Pichetto, que fue durante 16 años el jefe de la bancada kirchnerista, que fue el que le cubrió la espalda a Cristina para que no vaya presa y era digamos, si estaba en la fórmula con Macri. ¿O acaso no tienen a un tipo como Lustó, que fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y dejó al país al borde de una guerra civil? ¿Pero de qué están hablando estos caraduras? No voy a ser parte de ningún gobierno. Esta frase le corresponde al expresidente Mauricio Macri. Macri afirmó que si tuviera la intención de tener un cargo público, él se habría presentado a las elecciones. La declaración llega después de ratificar su apoyo a Patricia Bullrich y de los rumores por su supuesta cercanía con Javier Milei. Descabelladas, nocivas, destructivas. La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, aseguró que no ve probable un escenario de balotaje entre Javier Milei y Patricia Bullrich y que tampoco ve diferencias entre estos dos candidatos.
Yo voy a votar en el balotaje a Massa porque él va a estar en el Sí, pero yo le propongo una hipótesis. Juguemos, ministra. Sí, esa hipótesis es como preguntarme cómo quiero morir, si ahorcada o fusilada. ¿Vota en blanco entonces? ¿Es esa la respuesta? La respuesta es voto a Massa. Vamos a hablar del tema alquileres, que sabemos que es uno de los temas que más te preocupa. ¿Qué pasó hoy en el Senado? Hubo plenario de comisiones y finalmente se emitieron 2 dictámenes para tratar de ver cuáles van a ser los cambios que finalmente se van a implementar en la ley de alquileres. El oficialismo, junto con el Interbloque de Unidad Federal, introdujeron modificaciones al proyecto que se aprobó en diputados, mientras que Juntos por el Cambio emitió otro dictamen de minoría, en este caso, con el proyecto original con media sanción en la Cámara Baja. El Frente de Todos tiene la intención de votar el proyecto la semana que viene. Atención ahí con el tema judicial, el de los pliegos, el de los jueces, hay cargos judiciales para cubrir, pero si como se prevé la iniciativa del oficialismo finalmente se impone, el proyecto va a tener que ser devuelto a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque hay cambios de fondo allí. Tienen que ver con mantener una ley en vigencia a lo largo de 3 años, con actualizaciones en los contratos cada 6 meses. Y hay una polémica abierta muy fuerte sobre cuál va a ser el índice de actualización de esos contratos de alquiler. Se llama índice hogar y va a traer mucha tela para cortar por cuáles son los componentes y los topes que se van a aplicar en esos contratos. Vean esto, es un robo brutal en Recoleta. 2 motochorros rompieron a piñas los vidrios de un auto cuando estaba detenido ese vehículo en un semáforo y se llevaron un bolso con dólares y también un celular. La víctima es una mujer de 73 años que al momento del asalto se trasladaba en un auto por aplicación, las que usamos todos. Todo ocurrió en las calles Vicente López y Montevideo. Agentes de la comisaría vecinal 2A de la policía de la ciudad acudieron ante la alerta en la zona y ya están trabajando en la investigación del robo. Tremendo. En Hurlingham, una mujer fue interceptada por 2 delincuentes que se bajaron de un auto Ford Focus gris y le dispararon para robarle la mochila con $10.000. En la grabación se puede ver el forcejeo entre la mujer que salía de la casa de su amiga y los delincuentes y que derivó en el disparo de uno de ellos. La víctima fue socorrida por la pareja de su amiga, que llamó al 911 y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Posadas. Allí la operaron, obviamente por el balazo que recibió en la pierna derecha. Ahora esperan que sea dada de alta para que declare y se pueda investigar cómo se originó este robo. En pleno juicio, un interno condenado a cadena perpetua intentó apuñalar a una fiscal de homicidios en Mendoza. La mujer, que se llama Claudia Ríos, pudo evitarlo y se defendió con gas pimienta del ataque del interno, que se llama Hugo Arredondo. Después de fallar en el intento de asesinato, trató de tomar como rehén a un estudiante de Derecho, pero tampoco pudo lograr su objetivo. Las autoridades iniciaron una investigación judicial para determinar cómo fue posible que el agresor ingresara armado a la sala de audiencias y además atacara. Mientras tanto, aquí en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño anunció el refuerzo del equipamiento de seguridad para nuestro ámbito, para la ciudad de Buenos Aires. Y fue allí, en ese contexto, donde culpó al kirchnerismo por no recibir en las cárceles federales a los presos que están en las comisarías de la ciudad. Pero además explicó que por esta decisión del gobierno nacional hay menos policías en la calle. Lo hizo así. Ahora, todo este esfuerzo que estamos haciendo no puede despreciarse por la actitud del kirchnerismo, que siempre el kirchnerismo está al lado de los delincuentes. Y voy a un tema concreto. Hace meses que venimos reclamándole al Servicio Penitenciario Federal que cumpla con su responsabilidad y que reciba a los detenidos de la ciudad. Es un capricho del gobierno. Por su mezquindad política, pasamos de tener 61 detenidos en las alcaldías de la ciudad
en marzo del 2020 a 1.500 hoy. 1.500 detenidos en las comisarías. Y eso significa que por culpa del kirchnerismo tenemos 1.300 policías que están dedicados a vigilar a los presos, cuando en realidad deberían estar cuidando a todos los porteños. Además, en ese mismo acto, Larreta anunció la incorporación de más de 1.000 agentes de prevención y una nueva flota de 181 patrulleros y 79 camionetas. Del anuncio participó el nuevo ministro de Seguridad, Gustavo Coria. El delito muta, el delito... Terminó la primera doble fecha de eliminatorias al Mundial 2026 con una sonrisa enorme de oreja a oreja para la selección argentina, con 2 triunfos consecutivos. 6 de 6 y cada uno de los futbolistas de la escaloneta ya emigró para sus respectivos clubes de manera tal que puedan continuar con sus carreras profesionales. El único que no hizo escala aquí en Argentina, en el aeropuerto de Ezeiza, fue Lionel Messi, que viajó directamente a Miami para continuar con su recuperación entre comillas, porque estas pequeñas molestias tampoco son lesiones, y también ver de qué manera lo encuentra el Tata Martino y continuar así con toda la competencia, con la US Open Cup y también con la Major League Soccer, la liga regular que tienen allí en Estados Unidos. El próximo desafío será a mediados de octubre, de local contra Paraguay, de visitante contra Perú, la doble fecha de eliminatorias para completar el tercer y cuarto lugar. Argentina está segunda en este caso, no por cantidad de puntos, sino por diferencia de gol, tiene +4, mientras que Brasil, por la goleada de inicial, tiene +5 y por eso es líder en Sudamérica. El único que viajó directo fue justamente Messi para relajar, y el que necesita relajar también es Gustavo Costas, el argentino que dirige al seleccionado boliviano, que se mostró avergonzado y bastante nervioso por el rendimiento de sus futbolistas en la altura y de local ante el seleccionado argentino. Me siento más dolido por la actitud que tuvo. Puedes jugar bien, mal, regular, podés perder de repente, porque enfrentamos al campeón, pero la actitud es lo que más me molesta. Ahí, con 10 hombres, Argentina que sabe tener la pelota, se nos hizo muy difícil. Ahí, nosotros hoy hasta nos costaba tener la pelota, nos costaba dar un pase. Ahí ya nos temblaban las piernas. Y eso es lo que tenemos que corregir, eso de ahora en más. La triple competencia trae muchísima atención, no solo para los futbolistas de Boca, sino también para todos los hinchas. Pero entre tanto lío apareció Leandro Paredes con un mensaje de tranquilidad y un pequeño análisis sobre el presente del Xeneize para llevar algo de calma a todos y cada uno de los fanáticos del azul y oro. Bien, lo veo muy bien, más allá de que muchos critican Boca porque bueno, es normal ya ver ese tipo de críticas, pero nosotros como boteros felices que Boca esté en Libertadores. ¿Los chicos campeones del mundo, sub-20? Bien, felices, la verdad que felicitaciones a todos. Y hay noticias que uno nunca quiere dar, ¿no? Como el fallecimiento de Pepe Soriano a los 93 años, uno de los actores y directores más prestigiosos que tenemos en la Argentina. Lo comunicaba su amigo a través de las redes sociales. Se fue un grande, la muerte de Pepe Soriano, cala hondo en nuestros sentimientos. Con él se va un amigo, luego el gran actor, uno de los mejores de este país. Beso enorme para Diana, Victoria y su familia. Bueno, vos sabés que él dejó una gran huella en el cine, en el teatro, también en la televisión. Fue merecedor de muchísimos premios y se lo conoce por sus películas más conocidas como La Patagonia Rebelde, Asesinato en el Senado de la Nación y La Nona. Vamos a compartir unas imágenes ahora que tienen que ver con La Patagonia Rebelde, para recordarlo un poco, esta película que protagonizó junto a Federico Lupi y Luis Brandoni. Vean ustedes esta imagen de La Patagonia Rebelde de 1974. No lo esperaba. Vamos, alemán. Aquí no queda nada por hacer. No, Anton. Ya
Yo me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Pero eso es un suicidio. Te fusilarán a ti, el primero. Siempre acaté la resolución de mis compañeros, aunque se equivocaron. Hoy han elegido la muerte. Yo también lo respeto. Pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Bueno, ahí los tenemos, a Luis Brandoni, a Pepe Soriano, que claro, esta película estuvo prohibida en algún momento y después se pudo volver a exhibir en el año 1984 porque es un drama histórico que habla de un fusilamiento a mano de las Fuerzas Armadas Argentinas. Así que Pepe Soriano, que en paz descanses, un beso al cielo, y toda la comunidad artística está de luto hoy por tu fallecimiento. Vamos a seguir hablando de espectáculos porque, claro, hace nada más que 5 días salió de Quilmes Elegante, que allí había estado por casi 3 meses, salió finalmente y convocó a una rueda de prensa a la que llegó 1 hora tarde cual rockstar, hizo esperar a todos los periodistas que allí estaban ansiosos por preguntarle de todo. Se esperaba que anunciara, que anunciara su disco. Él contó que escribió más de 20 canciones en la DDI cuando estuvo allí encerrado. El disco se va a llamar Celda 4. Se especulaba también que se hable de su situación sentimental porque parece que iba a anunciar el casamiento de él con Tamara Báez, que lo acompañó tanto durante todo este proceso. Habló obviamente de sus días en prisión. Cada uno de los cronistas tuvo una pregunta particular para hacerle sobre los días en prisión, sobre cómo había de alguna manera, escuchaba muy atentamente al principio que alguien le preguntaba, bueno, ¿cómo tomaste esto de que pensabas que estabas 2 días y después terminaron siendo 3 meses? Bueno, se lo vio muy tranquilo, muy reflexivo, también tirando algún palito para algún que otro colega que durante su momento máximo de gloria estuvo con él y se prendió a él y a su fama, pero en este momento quizás desapareció. Pero bueno, vamos a escucharlo a él, que tuvo mucho para decir en esta conferencia de prensa. Escuchamos la palabra de Elegante. Me llevé bien, con respeto, con todos, no tuve ninguna pelea, ninguna discusión, ninguna, no sé, mala conducta, nada. Solo me tomé la tranquilidad de que llegue el momento cuando llegue y volver a mi casa y a recuperar el tiempo perdido solo de mi hija, que es el momento que es chiquita y pasan 2 semanas y ya aprendió un montón de cosas nuevas. Sobre colegas y todo eso, sí, hubo varios que sí, varios que me visitaron también, y varios que claro, que en cierto momento estuvieron para conveniencia y después ni un mensaje, ni nada. El que me quiera hacer mal no me va a causar ni una ofensa, ni nada. Yo todo lo que venga trataré de convertirlo en algo que me sirva para salir más fuerte de ese momento. Y así fue, la verdad me siento de 10. Cuando volvamos de la pausa vamos a seguir hablando de la economía y de la inflación y los impuestos, por supuesto. Esta es una noche que tiene mucha información que se está generando en este mismo momento. Y un anticipo de un anuncio importante que vamos a tener en las próximas horas. Este tema y más cuando sigamos haciendo juntos noticias a las 20:30.